Profundidades de la Biblia. Muchas bendiciones, mis hermanos y amigos, en el nombre de Jesucristo. Este es su canal Profundidades de la Biblia. Es un agrado y es un gozo para mí el poder compartir con ustedes la palabra del Señor. Bueno, hace un tiempo atrás uno de nuestros hermanos suscriptores comentó acerca del estudio bíblico que está en este canal llamado El Arrebatamiento de la Iglesia, acerca de las tres posturas las cuales hay respecto a este tema, y por eso en esta hora quiero traer el tema que se llamará las tres posturas sobre el rapto de la iglesia o el arrebatamiento. En el libro de Mateo capítulo 25 versículo 13 dice la palabra del Señor: velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Tal cual como lo dice este versículo, debemos estar atentos, ya que Cristo viene, y viene pronto. La pregunta es, ¿cuándo viene? ¿O en qué tiempo? Es la interrogante que muchos creyentes se hacen, y por el cual a través del tiempo han surgido muchas interpretaciones o posturas sobre la venida de Jesús. Dos de las más conocidas es la postura pretribulación, que afirma que Cristo viene antes de la tribulación a través de un arrebatamiento. La segunda postura es la postura post-tribulación, la cual da a entender que todo creyente que obviamente esté vivo en aquel tiempo pasará por la gran tribulación y luego Cristo vendrá por ellos. Y también ha surgido una tercera postura en el último tiempo, la cual dice que Cristo viene en medio de la tribulación, a la mitad de la tribulación. Es por eso que quiero que veamos el detalle de cada postura, partiendo con la postura de la pretribulación. Esta es la postura en la cual muchos de nosotros estamos de acuerdo. La postura pretribulación nos da a entender de que el arrebatamiento de la iglesia y la segunda venida de Cristo son dos eventos diferentes. Uno sucederá antes de la tribulación y otro sucederá después de la tribulación. La forma para nosotros es ver que el arrebatamiento y el fin del mundo, según nuestra interpretación, es así. Todo creyente que esté viviendo en santidad es arrebatado antes de la gran tribulación y antes de la aparición del anticristo. Para eso vamos a ver el libro de 2 de Tesalonicenses capítulo 2 y vamos a leer los versículos del 1 al 12. Así dice la palabra de Dios: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie nos engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Bendito sea el Señor. Bueno, aquellos que hemos leído la palabra de Dios, entendemos que estos pasajes están hablando de un personaje muy importante en la Escritura, que debe de aparecer, que debe de manifestarse. Este personaje es el anticristo. Y el anticristo no puede aparecer mientras esté la iglesia en la tierra, ya que la iglesia tiene el respaldo del Espíritu Santo para reprender, para echar fuera al anticristo. ¿Cuándo el anticristo puede aparecer? Cuando la iglesia sea arrebatada a los cielos. Sigamos leyendo versículo 5. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Porque dice que ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que
que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado de en medio, y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Bendito sea Dios. Parémonos ahí en este versículo. Claramente aquí está hablando de que alguien debe ser quitado de en medio. Y ese alguien que debe de ser quitado de en medio es la iglesia de Jesús. Es el creyente que ha confesado a Jesús como su único y suficiente Salvador, que está predicando, que está anunciando la palabra, que está evangelizando. Ese en algún momento será arrebatado en los cielos y quedará, como dice fácilmente para explicarlo, la cancha libre para que el anticristo se manifieste. Pero él tendrá un tiempo determinado en la tierra, según la escritura, 7 años. Después Cristo, como dice el versículo 8, lo destruirá con el resplandor de su venida. Y esa es la segunda venida de Cristo, la cual está escrita ahí en el libro de Apocalipsis capítulo 19, versículo 11. Sigamos en el versículo 9, dice: inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Versículo 10, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios envía un poder engañoso para que crea a la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Mire qué tremendo. En el momento que la iglesia sea arrebatada, se manifestará el anticristo. Y el anticristo tendrá la autoridad, tendrá el poder, tendrá la inteligencia para engañar, para seducir. Tendrá el permiso de Dios, según la escritura. ¿Pero para qué? Para que seduzca a todos aquellos que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Y yo creo que una de las injusticias más grandes es que el creyente, es que el cristiano que está preparándose, que está buscando a Dios, que trata de hacer las cosas bien, no hay cristiano perfecto, pero sí creo que hay cristianos que luchan, que caen y se vuelven a levantar, y día a día están luchando contra las fuerzas del enemigo, contra las debilidades de la carne, predicándoles yo desde una posición baja, ya que somos todos iguales. Pero creo yo que es injusto que la iglesia deba pasar por la gran tribulación, junto con los inicuos, junto con los desobedientes, junto con aquellos que no creyeron a la verdad, junto con aquellos que, como dice Apocalipsis 1:7, ¿cierto?, aquellos que lo traspasaron, aquellos que lo negaron. Y es por eso que esta postura es una de las que más me inclino y la que creo de todo corazón. Bendito sea el Señor. La segunda venida de Cristo es literal, según la palabra de Dios, pero se divide en 2 etapas. En Tito capítulo 2, versículo 13, la palabra dice que debemos estar aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Es por eso que nosotros creemos en el rapto de la iglesia, que es antes de la tribulación de 7 años, en donde el Señor vendrá, como dice la palabra de Dios, como ladrón en la noche, como lo dice en 2 de Pedro capítulo 3 versículo 10. Pero el día del Señor vendrá como un ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ellas hay serán quemadas. Bendito sea el Señor. ¿Y a qué vendrá el Señor en ese momento como ladrón en la noche? Obviamente de una forma metafórica, ya que Dios no es un ladrón, a llevarse a sus santos, vivos y muertos. Conforme a la palabra de Dios, sabemos que los que estén muertos resucitarán primero. Lo podemos ver en Juan capítulo 14, versículo del 1 al 3. No se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros,
Y si me fuere y os prepare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. O sea, Jesucristo está prometiendo que Él vendrá y tomará a su pueblo y lo llevará donde Él está. Donde allí también ocurrirán varias situaciones en los cielos: las bodas del Cordero, la cena del Señor y los galardones, que son otros temas profundos de la palabra de Dios. Como lo dice en 1 Corintios capítulo 15, versículos 50 al 52. Dice: por esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción heredará la incorrupción. Dando a entender que nuestros cuerpos serán transformados para poder entrar en el cielo. Versículo 51 dice: he aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero sí todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y en un cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados, incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 13 al 17. Dice su palabra: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Que Dios bendiga su palabra. Obviamente todos nosotros los cristianos que hemos perdido un ser querido, que ha caminado en la obra de Dios, que ha confiado en el Señor, que ha muerto en Cristo, igual sentimos pena, igual sentimos dolor, pero nos queda la esperanza bienaventurada de que un día nos reuniremos en los cielos con Él. Versículo 14. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros los que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes, para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Bendito sea la palabra de Dios. Esa gran manifestación gloriosa de Jesucristo, que será después de los 7 años de la tribulación, Jesús ya no viene por su iglesia, sino que Jesús viene con su iglesia en su segunda venida, al Armagedón, como se dice. Viene luchando, dice, y viene venciendo desde los cielos, conforme a Apocalipsis capítulo 19, versículo del 11 al 21. Dice su palabra: entonces viene el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía, sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre era el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor y la ira del Dios Todopoderoso. Esa es la segunda venida de Cristo. Vendrá con poder, vendrá con autoridad. Y en sus vestiduras, dice, versículo 16, y en su muslo tiene este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Cuántos identifican este nombre? ¿Cuántos identifican que Cristo es el que viene, conforme a Apocalipsis 19:11, en su segunda venida? Bendita y poderosa sea la palabra del Señor. En esa es la fe que tenemos puesta muchos cristianos.
de que Cristo, antes de que acontezcan estas cosas, vendrá por su pueblo, vendrá por su iglesia, vendrá por aquellos que han creído en su nombre. Ya que la segunda venida es algo totalmente diferente. Él no eleva a su iglesia a los cielos, sino que Él desciende a la tierra y coloca sus pies sobre la tierra, como dice el libro de Zacarías, sobre el monte de los olivos, o como lo dice en el libro de Apocalipsis, capítulo 19, versículo del 11 al 21, donde viene, cierto, Él en un caballo blanco, con sus santos, vestidos de ropa finísima. Bendito sea el Señor. Usted lo puede encontrar en el libro de Zacarías, capítulo 14, versículo 1 al 9. Al interpretar de manera literal la profecía bíblica, la tribulación y el milenio son realmente 7 años de juicio, y el milenio son 1000 años de reino mesiánico. Esa es la interpretación si vemos el arrebatamiento de la iglesia antes de la tribulación, como la vemos en nuestra postura, que hay un arrebatamiento y que posteriormente se desatan los 7 años de tribulación y gran tribulación, y luego Jesús en su segunda venida vence al falso profeta y al anticristo, los lanza al lago de fuego, y el diablo es atado por 1000 años, en el cual Cristo reina en esta tierra. Terminados los 1000 años, el diablo es desatado y reúne un ejército para poder obviamente volver a hacer maldad, pero Dios mismo desciende fuego del cielo y lo lanza, ¿cierto?, donde fue lanzado el falso profeta y el anticristo, al lago de fuego que arde con azufre, que es llamada la muerte segunda. Y se establece el gran juicio, el trono blanco, donde serán juzgados grandes y pequeños, esclavos y libres, de todo pueblo, lengua y nación, en donde nosotros no estamos invitados, ya que la iglesia pasa por el tribunal de Cristo, no por el juicio de las naciones, y luego de eso ellos reciben su pago conforme a sus obras, y se establece, cierto, lo que es el cielo nuevo y la tierra nueva, y la vida que es por los siglos de los siglos. En ese orden, resumen, obviamente, ya que hay mucha referencia bíblica y es un estudio muy largo, pero en ese orden, cierto, están todos los que creen en la postura de la pretribulación. En esta postura los programas de Israel y la iglesia se dan por separado. En esta interpretación se sostiene que la iglesia es el cuerpo de Cristo, en toda su extensión, y que la iglesia será removida de la tierra antes que comience cualquier parte de la semana 70 de Daniel, la cual está en el libro de Daniel, capítulo 9, versículo 27, la cual dice de la siguiente manera: y por otra semana confirmará el pacto con muchos, y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Bendito sea el Señor. ¿Cuáles son los argumentos esenciales de la pretribulación? Uno está basado en el método literal de la interpretación y la interpretación dispensacional, que la naturaleza de la gran tribulación será de ira y de juicio. También que la semana 70 será para todo el mundo, con énfasis para Israel, no tomando en cuenta la iglesia, que es tenida como un misterio o un ministerio de Jesucristo. Otro de los argumentos es que el propósito de las 70 semanas es probar a los que moran sobre la tierra, como lo dice Apocalipsis capítulo 3, versículo 10. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. O sea, que esa semana 70, o que esos 7 años de tribulación, será para probar al mundo entero, y tener una buena relación con Israel, preparándose para la segunda venida de nuestro Rey, de reyes y Señor de señores, que es Jesucristo. Conforme a Zacarías capítulo 12, versículo 10, y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de adoración, y mirarán a mí, a quien traspasaron y lloraron, como se llora por mi hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. Sabemos que Israel en su mayoría no aceptó a Cristo, y es por lo cual fue crucificado. Y ellos tienen que abrir sus ojos, y en esa segunda venida Cristo hará que abran sus ojos para que lo vean como su Salvador y lo acepten en su corazón.
Bendito sea el Señor. También se tiene una posición en la inminencia del arrebatamiento, el cual dice la palabra de Dios que viene en cualquier momento. Esa es la garantía de la pretribulación, que es inminente la venida de Cristo antes de la tribulación, en su arrebatamiento. Según 2 de Tesalonicenses capítulo 2 versículo 7 al 8, dice: porque ya está en acción el ministerio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene hasta que a su vez sea quitado de en medio, y entonces se manifestará aquel inicuo. Bendito sea el Señor, o sea, hasta que a su vez sea quitado de en medio, como dice la palabra de Dios, en un abrir y en un cerrar de ojos, conforme a la primera posición, y a la cual me inclino como predicador y como lector de la palabra del Señor, y creo que muchos también están inclinados en esa postura. Bueno, también quiero invitarlos a ver el estudio El arrebatamiento de la iglesia, en donde hablo en detalle, ¿cierto?, por qué la iglesia es arrebatada antes de la tribulación. Ahora bien, ya vimos los argumentos y las referencias bíblicas más principales de la postura de la pretribulación. Vamos ahora a ver la segunda postura, que es la postura post-tribulación. Esta postura enseña por algunos grupos hipercalvinistas, por la mayoría de los adventistas y los testigos de Jehová y algunos católicos, que según la postura todos los creyentes son raptados al final de la gran tribulación, y que el rapto y la segunda venida son el mismo acontecimiento. La interpretación de la tribulación y el milenio depende del grupo que lo predique, pues algunos casos la toman literalmente como periodo de 7 años y 1000 años, pero en otros casos lo ven como algo simbólico o metafórico. Los que aceptan esta postura ven como uno solo evento el rapto y la tribulación y la segunda venida de Cristo, y sus argumentos son: los padres de la iglesia creían que la iglesia pasaría por la gran tribulación. Esos son los argumentos, que en el primer siglo muchos creían que el arrebatamiento de la iglesia y la segunda venida de Cristo eran el mismo acontecimiento, y ellos se quedaron con este argumento establecido en sus bases, y de ahí nadie los quiere sacar o no los pueden sacar. Según ellos, la pretribulación es algo nuevo, pero su postura es más antigua, es más longeva. O sea, su argumento supuestamente es de carácter histórico, pero sabemos que no debemos basarnos en la historia humana, sino debemos basarnos en las referencias bíblicas, en lo que la Biblia nos enseña. También argumentan que los cristianos siempre pasarán por tribulaciones, o sea, dando a entender que han habido tribulaciones y seguirán habiendo. Y es más, dicen que es algo que tiene que pasar toda la iglesia para recibir dignamente al Señor. O sea, en pocas palabras, la gran tribulación es la prueba final para recibir la salvación, cosa que contradice totalmente la doctrina de la salvación, que es por la fe, ya que la palabra de Dios es clara y nos enseña que la salvación es por gracia, conforme al libro de Efesios capítulo 2 versículo 8, el cual dice de la siguiente forma: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios, o un regalo de Dios. Y el versículo 9 dice: no por obras, para que nadie se jacte, o para que nadie se gloríe. Bendito sea el Señor. O sea, en pocas palabras, la salvación no la podemos ganar a través de una prueba. La salvación es gratuita. La salvación la canceló Cristo en la cruz del Calvario. Pero el problema más grande que tiene el post-tribulacionismo es que la Biblia es clara tocante a la inminencia del retorno de Jesucristo, como lo dice Mateo capítulo 24 versículo 36: pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles del cielo, sino solo mi Padre. La palabra es clara. Hoy en día hay muchos intérpretes que dicen que Cristo vendrá a tal fecha. De hecho, han dado muchas fechas y han fallado, han fracasado, porque algunos dicen que la palabra dice el día y la hora, no el año. En eso se afirman, que no dice el día, que no dice la hora, pero sí el año, que en pocas palabras que el año lo pueden descubrir. Pero lamentablemente también han fracasado en las fechas que han dado, y muchos de nosotros hemos sido testigos de eso. Y no solo eso, la doctrina de la salvación es muy clara en la Biblia. La iglesia no tiene por qué pasar por la gran tribulación. Como dice la Escritura en 1 Tesalonicenses capítulo 5 versículo 9:
Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. O sea, cuando habla de ira, nosotros todos sabemos que la ira de Dios se derramará en la gran tribulación. También hay un pasaje muy claro en el Apocalipsis capítulo 3, versículo 10. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la obra de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. O sea, hay una promesa de parte de Dios. Aquellos que han guardado su palabra, aquellos que han guardado su nombre, Él también los guardará de la obra de la prueba que vendrá sobre el mundo entero. Entonces echa por tierra a aquellos que predican la doctrina de la post-tribulación, la cual indica que la iglesia debe pasar por la tribulación. Algunas características principales de la post-tribulación dice que la iglesia está entrando en un proceso entre el rapto y la tribulación, que la iglesia verá toda la preparación de la tribulación, o sea que nosotros seremos testigos de ese proceso. También algunas cosas que afirman esta postura, que ellos niegan el dispensacionalismo, niegan la distinción entre Israel y la iglesia. Ellos dicen que la iglesia y Israel son una sola cosa y deben suceder y pasar las mismas situaciones. Pero nosotros sabemos que la iglesia vive por gracia e Israel aún está bajo la ley. Nosotros no nos podemos comparar a Israel, ya que Israel tiene sus culturas, sus tradiciones establecidas. También niegan la enseñanza tocante a la naturaleza y el propósito de la tribulación, ya que la tribulación es para probar a los moradores de la tierra. Y como dice, cierto, en 2 de Tesalonicenses, que también es para aquellos que no han creído la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Niegan, cierto, que hay una diferencia entre el arrebatamiento y la segunda venida, la cual les expliqué en la primera postura. Entonces, la postura post-tribulación cree fervientemente de que la iglesia pasa por la tribulación. Es la postura a la cual muchos de nosotros no estamos de acuerdo, ya que creemos que es injusto que Dios haga pasar a su iglesia por la tribulación, junto con los impíos. Y por último, en la tercera posición o postura, tenemos aquellos que dicen que la iglesia es arrebatada en medio de la tribulación, tras 42 meses o 3 años y medio, 1260 días, de la gran tribulación de 7 años. Estos sostienen que la iglesia pasará la primera mitad. Esta posición es de menos peso. Según ellos, el rapto sucederá al sonido de la séptima trompeta, que se encuentra en el Apocalipsis capítulo 11, a la mitad de los 7 años de la tribulación, o sea, la asunción con las trompetas del rapto. O sea, subimos con las trompetas del Apocalipsis. Esta interpretación sostiene que el ascenso de los 2 testigos del Apocalipsis equivale al arrebatamiento de la iglesia a la mitad de la semana 70 de Daniel. Y también lo relacionan con el toque de la séptima trompeta del juicio. En simples palabras, ve al toque de la trompeta que describe Pablo en su carta de los Tesalonicenses como la última trompeta del juicio de los Apocalipsis, cosa que de manera superficial pareciera tener sentido, pero al analizarlo de manera profunda queda totalmente desechado. Esta postura es un punto de vista que trata de mediar entre el pre y el post, pero por más que se intente darle sentido, no lo tiene, ya que hay muchos puntos contradictorios entre ambas teorías. El mayor problema con estas posturas es que al colocar el rapto en la mitad de la semana 70 de Daniel, niega la doctrina de la inminencia de Dios. O sea, ya tendríamos una fecha específica del arrebatamiento de la iglesia. No sería algo inminente, sino que sería algo avisado, porque sabemos que el arrebatamiento tiene una duración de 7 años, y si es a la mitad, tendríamos que estar todos atentos al calendario y saber en qué momento Cristo vendría por nosotros. Y la palabra dice que ni los ángeles del cielo conocen cuándo será ese día. Las características de esta teoría son: niegan y debilitan la interpretación dispensacional también, niegan la distinción estricta entre Israel y la iglesia, separan en 2 mitades la tribulación, pero no la relacionan. Los argumentos en contra de esta teoría acerca de la trompeta final está en 1 de Corintios capítulo 15 versículo 52, donde la palabra dice que en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. También lo podemos ver en 1 de Tesalonicenses capítulo 4 versículo 16,
Dice, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Esas trompetas no son las mismas del Apocalipsis capítulo 11 versículo 15, que dice de la siguiente manera: el séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y reinarán por los siglos de los siglos. Bendito sea el Señor. ¿Cuál sería la refutación en este caso? La trompeta de Corintios es antes de la ira de Dios y antes de la trompeta del Apocalipsis. La primera trompeta es la trompeta de Dios y la Apocalipsis es una del ángel. La primera trompeta llama a los vivos y a los muertos antes de la resurrección, y la trompeta del Apocalipsis los llama después. La primera trompeta es de bendición y la trompeta del Apocalipsis es de juicio. En el Apocalipsis hay un terremoto, en Tesalonicenses no. La iglesia será recompensada después del traslado, pero el galardón del Apocalipsis 11:18 es después de la segunda venida. Y por último, y reiteradamente se ha dicho que los programas de Israel y la iglesia van por separado. Bendito sea el Señor. O sea que en pocas palabras, la postura final, la cual estamos analizando, es menos probable que sea certera, ya que contradice muchas doctrinas y mezcla trompetas que salen en Tesalonicenses, que salen en Corintios, que salen en Apocalipsis, y las interpreta como las mismas, ya que son diferentes si usted las analiza en profundidad. Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Por eso la palabra de Dios dice claramente: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros parece que en ellas obtendréis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí, dice el Señor. Bendito sea el nombre de Dios. Bueno, para mí ha sido un gozo, una bendición el poder compartir con ustedes este resumen del tema, las posturas del arrebatamiento de la iglesia, que pueda ser de gran bendición para sus vidas y que podamos juntos seguir escudriñando la palabra de Dios. Los invito a que puedan revisar este canal, los otros estudios bíblicos que hay, y puedan comentar, puedan compartir y se suscriban al canal, para que así puedan llegar a más hermanos alrededor de la esfera que es este planeta. Muchas bendiciones, les deseo lo mejor a todos. En el nombre de Jesús, amén.